La caja de regalo que me entregaron por mensajería estaba exquisitamente empaquetada, y me pregunté, ¿de verdad una caja tan plana podría contener un pastel de cumpleaños? Al abrirla, dentro había un conjunto de lencería de encaje negro, con una diadema de orejas de conejo. Unos amigos cercanos, que estaban a punto de cantar feliz cumpleaños en cuanto saqué el pastel, empezaron a bromear. «Jack, ¿buscas algo tan romántico? Quizás deberías guardar este tipo de regalo para cuando no estemos». Levanté la vista y vi a Ruth, con cara de vergüenza, intentando cerrar la caja. La detuve y le pregunté, ¿quién te envió este regalo? Ruth me miró nerviosamente. Debe ser de mamá. Con ojos penetrantes saqué la tarjeta del final. Cariño, ponte esto y espérame esta noche. Tengo una sorpresa para ti. Jim. Puse la tarjeta delante de ella. Mi suegra se cambió el nombre a Jim. En cuanto las palabras salieron de mi boca, la habitación quedó en silencio. Jim. Todos los que conocían a Ruth lo sabían, incluso su asistente. Un asistente le había regalado lencería a su jefa por su cumpleaños, diciéndole que se la pusiera y lo esperara. Le sonreí con frialdad. Ruth, debiste haberlo pasado genial mientras estuve fuera. Ruth cerró la caja rápidamente. Es solo un regalo de Jim, una broma. ¿No crees que haya algo entre nosotros, verdad? ¿No aguantas una broma? Lo trato como a un hermano menor. No hagas que nuestra relación suene tan sucia. No todos tienen una mente tan sucia como la tuya. En ese momento sonó el timbre. Al abrirse metieron un ramo de flores. Cariño. Aquí estoy. Entró un hombre con la cara cubierta de flores, con una camisa blanca desabrochada y una gargantilla de cuero negro alrededor del cuello. La viva imagen de un playboy con un aire de coqueteo. Me reí con rabia. Ruth, ¿así celebran los cumpleaños tú y tu asistente? Al oír que el tono no era el adecuado, Jim apartó las flores. Al ver a todos nuestros amigos paralizados por la sorpresa y mi cara lívida, palideció y murmuró, ¿perdón? ¿Llegué en mal momento? Me miró con lágrimas en los ojos. Hermano Jack, no me malinterpretes. Perdí una apuesta y me castigaron obligándome a vestirme así para el cumpleaños. Enganché la lencería con el dedo. ¿Y luego qué? ¿Ruth también se vistió así para celebrar contigo? Jim se sonrojó al entregarle las flores a Ruth. Feliz cumpleaños, hermana Ruth. Lo siento. De verdad que no fue mi intención. Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo. Ruth azotó las flores sobre la mesa y me miró furiosa. ¿Estás contenta ahora? El juego del cumpleaños no era solo por diversión. ¿De qué sirve armar semejante escena? ¿Avergonzar a todos te hace sentir especialmente feliz? Apretando los dientes mientras miraba el tiempo afuera, dijo, sigue lloviendo ahí fuera. Primero voy a acompañar a Jim a casa. Si algo le pasa, tendrás que lidiar conmigo. Dicho esto, corrió tras Jim. Todos los amigos observaron el desorden en silencio antes de irse uno a uno. Me dejé caer en el sofá. Ruth y yo llevábamos 7 años casados y nuestra relación siempre había sido buena. Pero desde que contrató a Jim como asistente hace un año, todo empezó a cambiar. Más tarde descubrí que Jim era el hermano menor de su vecino de la infancia, 3 años menor que ella. La primera vez que me lo presentó, dijo, este es el hermano menor de la familia de mi vecino. Siempre me seguía cuando éramos niños. Ahora viene a Ocean City a trabajar, y da la casualidad de que su campo se ajusta a nuestras necesidades. Le pedí que se uniera a la empresa para que aprendiera el oficio, empezando como mi asistente. Yo personalmente lo guiaré. Desde entonces, sus conversaciones siempre giraron en torno a Jim. Como había firmado un contrato hoy, como había conseguido un nuevo cliente hoy, como alguien lo había hecho pasar un mal rato hoy y ella tuvo que defenderlo sin reservas. Sentí que nuestras vidas habían adquirido una presencia nueva e indispensable. Jim. Incluso en nuestro aniversario de bodas, cuando había reservado un restaurante para cenar, Ruth llegó con Jim detrás de ella. Con una sonrisa, dijo, hermano Jack, no me culparás por ser el tercero en discordia, ¿verdad? Es culpa mía. No sabía que hoy era tu aniversario de bodas.
Oí que había una cena elegante, así que insistí a la hermana Ruth para que me llevara. Lo siento, lo reprendió Ruth en broma. ¿Por qué tienes tanta prisa? Jack y yo somos un matrimonio de ancianos. Nuestro aniversario es solo una cena informal. Tenerte aquí lo anima aún más. El restaurante Starlight. Lo había reservado con medio mes de antelación. El regalo de aniversario eran unas pulseras de pareja. Una edición limitada que tuve que conseguir con una amiga. Cuando Ruth abrió la caja y vio la pulsera, Jim exclamó: «¡Wow! Esta pulsera es tan difícil de conseguir. Siempre quise una, pero nunca pude conseguirla. El hermano Jack es realmente increíble». Ruth lo miró y le preguntó: «¿De verdad te gusta?». Sacó la versión para hombre y se la puso en la muñeca. Le quedaba perfecta. Sonriendo, dijo: «Entonces es tuyo. Como recompensa por cerrar ese gran trato hoy». Mientras se ponía el brazalete de mujer, Jim dudó y me miró. «Hermana Ruth, te es un regalo por su aniversario de bodas con el hermano Jack. ¿No es inapropiado que lo use?». Ruth me miró y se rió. «No, Jack no es de los mezquinos. Simplemente úsalo». Dije en voz baja: «Si a Jim le gusta, le pediré que le compre otro». Estos dos fueron comprados especialmente como regalos de aniversario. Ruth me miró y dijo: «Entonces puedes comprarte otro para ponértelo. Son iguales de todas formas». Ya se los di a Jim. No estaría bien devolvérselos ahora. Y así, los dos llevaban pulseras de pareja iguales. Y los tres celebramos un aniversario de bodas juntos. Desde ese día, supe que Jim era más que un simple hermano menor del vecino en el corazón de Ruth. Ruth lleva 3 horas persiguiendo a Jim y aún no ha regresado. Abrí mi teléfono y revisé las redes sociales de Jim. Efectivamente había publicado una nueva actualización hacía apenas unos minutos. No se veía el rostro, solo su pecho visible con algunos botones desabrochados y un collar que lo identificaba inequívocamente. Una mujer con lencería de conejo yacía sobre su pecho. Su larga melena negra y rizada caía en cascada mientras la reveladora lencería dejaba al descubierto su espalda, con inconfundibles marcas de amor en el cuello. Acompañado de una descripción aún más sugerente: «Feliz cumpleaños». Tenía los ojos tan rojos que parecía que iban a sangrar. De un vistazo supe que era él con Ruth. ¡Qué regalo de cumpleaños tan especial! Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono vibró con un mensaje de WeChat. Aparecieron varias fotos ambiguas de Ruth y él juntos, mostrando claramente su apasionado romance. La cara de Ruth estaba sonrojada y su pecho, cuello e incluso sus brazos mostraban inconfundibles mordiscos de amor. Envió otro mensaje: «Ruth siempre me ha amado. Estar contigo fue simplemente acomodarse. ¿No ves lo obvio que es su amor? Jack, espero que seas sensato y dejes a Ruth sola». Tarde en la noche, Ruth regresó a casa. El denso olor a humo llenó la habitación, y ella frunció el ceño con disgusto. «¿No dejaste de fumar? ¿Por qué fumas tanto? Sabes que estoy intentando concebir. Si sigues así, no tendré un hijo tuyo». Solté una risa fría, pero guardé silencio. Ella me frunció el ceño. «Bueno, arruinaste mi fiesta de cumpleaños hoy, pero te perdono. Solo discúlpate con Jim mañana y cómprale un regalo. No es una persona mezquina. Entonces este asunto se resolverá». La miré. «Debería disculparme con él», dijo Ruth con naturalidad. «Claro, vino a la fiesta de cumpleaños con buenas intenciones, solo para que tú te burlaras de él y se fuera tan avergonzado». «¿No deberías disculparte?». Señalé los chupetones en su cuello y pecho y dije: «Ya me puso los cuernos, ¿y quieres que me disculpe?». «Ruth, ¿crees que soy tonta? ¿De verdad creíste que no me daría cuenta de las cosas asquerosas que han estado haciendo?». Ruth se sonrojó mientras se cubría el pecho y el cuello. «No digas tonterías. Somos completamente inocentes. Solo era un juego y estas marcas son de picaduras de mosquito». Entonces, levantando la cabeza desafiante, replicó: «Ni siquiera mencioné lo que pasó hoy, ¿y ahora me estás dando la vuelta? Te dije que Jim es como un hermano para mí, no la clase de relación que te imaginas. Creo que necesitas tranquilizarte».
Me voy a casa unos días. Quédate aquí y piénsalo. Ven a disculparte cuando lo hayas resuelto. Dicho esto, se dio la vuelta y salió furiosa, dando un portazo. Quise tirar las cosas al suelo, gritar a todo pulmón. Esta era la esposa que había amado durante 7 años, traicionándome con tanta serenidad en su rostro, su cuerpo aún con las huellas dejadas por otro hombre, que me revolvía el estómago. Al día siguiente llevé mi maleta con ruedas, lista para volver a Los Ángeles a toda prisa. Había aprovechado el tiempo para celebrar el cumpleaños de Ruth, sin imaginar que terminaría así. Antes de que pudiera irme, mi suegra me llamó. Me dijo al otro lado: Jack, ¿qué te pasa? Ruth está embarazada, ¿y aún te peleas con ella? Lloró todo el camino a casa en plena noche. ¿Así debe actuar un esposo? Ven al hospital central ahora mismo. Me explotó la mente. Ruth estaba embarazada. Iba a ser padre. Dejé de pensar en ello y corrí directo al hospital. Cuando llegué a la sala del hospital, Ruth estaba acostada en la cama, con aspecto exhausto y el rostro pálido. Sentí una punzada de culpa. Después de todo, el embarazo es duro para las mujeres y no debería haber discutido con ella. Quizás su relación con Jim era simplemente ambigua. Ruth no era de las que traspasaban los límites morales y yo creía que no me traicionaría. Me acerqué, le tomé la mano y le dije para apaciguarla: cariño, lo siento. No debería haber discutido contigo. No te enojes más. Es malo para tu salud. Ella apartó la mano de golpe y giró la cara. ¿No eras tú quien estaba enfadada? ¿Acusándome de ser inapropiada con Jim? ¿Qué haces aquí ahora? Le tomé la mano. Lo siento. Me equivoqué. No debí dudar de ti. Por favor, no te enojes más. Déjame lavarte un poco de fruta, ¿vale? Compré tus frutas favoritas. Llevé la fruta para lavarla. De regreso a la sala, pasé por la enfermería donde estaban charlando. Miren qué feliz está la paciente de la cama 6. Su esposo es 3 años menor que ella y sabe cómo mimarla, abrazándola y besándola. Se ven tan perfectos juntos. Y ojo, solo tiene 3 meses de embarazo. Pero su marido ya está preocupado. Ya está preguntando por salas de maternidad VIP, como si estuviera deseando reservar una ahora mismo. Sinceramente, hay algo más. Solo tiene 3 meses de embarazo y han estado tan activos que ahora corre el riesgo de sufrir un aborto espontáneo y necesita reposo absoluto. Menuda pareja tan apasionada. Se echaron a reír. La manzana que tenía en la mano cayó al suelo. La cama 6 es Ruth. ¿Tiene 3 meses de embarazo? Pero he estado fuera de la ciudad estos últimos meses. Solo volví una vez hace un mes. El resto del tiempo no estaba aquí. Lo que significa que el niño no es mío en absoluto. Pensando en lo que dijo la enfermera sobre que el esposo de la mujer en la cama 6 era 3 años menor, no hace falta decir que es Jim. Caminé hasta la puerta de la sala y miré por la puerta entreabierta. Ruth estaba medio recostada en los brazos de Jim, diciendo con coquetería: te dije que no vinieras. Si Jack te ve, empezará otra pelea. Mañana buscaré una excusa para enviarlo de vuelta a Los Ángeles lo antes posible. Jim parecía disgustado. Su regreso es una molestia. Ni siquiera puedo pasar tiempo de verdad con mi bebé. Luego se inclinó presionando su cara contra el vientre de Ruth. Cariño, soy tu papá. Ruth rió alegremente y lo empujó. Bien, date prisa y vete. Jack volverá pronto. Jim se levantó, la besó y se enderezó. Cuando Jack se vaya, volveré para hacerte compañía. Me mudaré contigo. Necesito cuidar de ti y de nuestro hijo o no me sentiré cómoda. Dicho esto, se besaron de nuevo. Una vez que se hartó de cariño y se dio la vuelta para irse, en cuanto abrió la puerta, zas, le di un puñetazo en la cara. Bastardo. Jack. Para. Te has vuelto loco, gritó Ruth, incorporándose bruscamente de la cama. Jim no era rival para mí, lo golpeé hasta dejarlo morado. Ruth gritó: Jack. Para. ¿Intentas enojarme tanto que me haces dar miedo? Si pierdes a tu hijo, no me culpes.
Papá. Le escupí a Jim y luego me volví hacia Ruth, que parecía frenética en la cama. Mi hijo. Te refieres al tuyo y al de tu querido hermano, ¿verdad? Embarazada de 3 meses. Ruth. Volví hace un mes. Sabes perfectamente de quién es el hijo después de 3 meses. No me eches la culpa de ser tan cornudo y esperes que críe al hijo de otro. Ruth palideció al instante al levantarse de la cama y abrazarme. ¿3 meses de embarazo? ¿Dónde oíste eso? No hagas caso a tonterías. El bebé que llevo en la barriga es definitivamente tuyo. ¿De qué hablas? Con una basura como tú me da asco solo verte. Le aparté la mano y le tiré en la cara el informe de la prueba que acababa de recoger del consultorio. Ruth. Quien quiera usar este sombrero verde, que se lo quede. Ya no soporto verte. Tú y Jim. Empaquen sus cosas y lárguense de mi empresa y de mi casa. Quiero el divorcio. Ruth me tiró. ¿Qué divorcio? ¿Quieres divorciarte de mí? ¿Te has vuelto loco? Jack, este resultado de la prueba debe ser falso. Vamos a otro hospital a que nos revisen de nuevo. Jim y yo somos completamente inocentes. No puedes calumniarme así. Me burlé de ella. ¿En serio? ¿Sabías que incluso estando embarazada, se puede hacer una prueba de paternidad? ¿Te atreves a que el bebé que llevas en el vientre se haga una prueba de paternidad con Jim? Ruth se quedó callada mientras Jim se ponía de pie de un salto. ¿Cómo te atreves a intimidar a Ruth? ¿Y qué si este niño es mío? Me haré cargo de Ruth. Ruth, no tengas miedo. Divórciate de él. Yo los apoyaré a ti y al niño. Jim abrazó a Ruth, hablándole con profundo cariño a pesar de tener la cara magullada e hinchada. Créeme, seré un buen esposo y un buen padre. Ruth me miró y me dijo, ¿quieres el divorcio? No te arrepientas. Si alguna vez me quieres de vuelta, no será posible. Me di la vuelta con decisión. Ruth, no me arrepentiré. Haré que el abogado se encargue del divorcio. No hace falta que nos volvamos a ver. La noticia de mi divorcio de Ruth llegó rápidamente a sus padres, y pronto recibí una llamada de ellos. Todavía estaba en la oficina, hablando de la marcha de Ruth y Jim con mis subordinados, cuando los padres de Ruth irrumpieron en mi oficina. Mi suegra me dio una bofetada sonora, dejando atónitos a mi asistente y a los empleados de la puerta, señalándome con la cara roja de ira. Gritó, Jack, ¿prometiste cuando nos rogaste que dejáramos que Ruth se casara contigo? Juraste tratarla bien toda la vida y nunca traicionarla. Y ahora, mi hija está embarazada de ti, ¿y quieres el divorcio? ¿Has encontrado a otra mujer fuera? Te diré algo, si crees que puedes simplemente desechar a mi hija, olvídalo. No eres más que un chunchimmi moderno. El rostro de mi suegro se puso furioso. Siempre pensé que eras honesto y confiable. Nunca imaginé que serías así. Estoy muy decepcionada de ti. ¿Cómo te crió tu familia para convertirte en una persona tan despiadada? Los miré y pregunté, ¿quién les dijo que le hice daño a Ruth? ¿Fue Jim? ¿O fue la propia Ruth? Mi suegra estaba furiosa. Ruth llegó a casa diciendo que querías el divorcio. Cuando le preguntamos por qué, no paraba de llorar. ¿Quién más podría haberle hecho daño sino tú? Saqué mi teléfono y les enseñé el informe del examen prenatal de Ruth que había fotografiado. Ruth tiene 3 meses de embarazo, pero en los últimos 6 meses, solo volví a casa una vez a principios del mes pasado. Dime, ¿de quién es el niño que lleva en el vientre? ¿Así crían a sus hijos los Smith? ¿Enseñándole a su hija a ser infiel estando casada? ¿Cómo criaste a tu hija? Les devolví todos los insultos que me lanzaron. Mi suegra y mi suegro se quedaron atónitos. Mirando las fotos en mi teléfono, exclamaron atónitos: imposible. ¿Cómo pudo Ruth engañarme? Cuando no estabas en casa, solo pasaba tiempo con Jim todos los días. Abrí el álbum de fotos y les enseñé sus fotos íntimas. Dije, sí, solo con Jim todos los días de la mañana a la noche, inseparables durante 24 horas. No me digas que tenían una relación puramente fraternal. Se revolcaban en la misma cama. ¿Te suena puro?
Mi suegra gritó, ni hablar. Ruth dijo que trataba a Jim como a un hermano. Nunca aprobé que estuvieran juntos. ¿Cómo se atrevía? Mientras tanto mi suegro se puso furioso con manos y pies temblorosos. La miré. ¿Así que ya estaban juntos? ¿Y tu madre se oponía? Aún así continuaron su relación en secreto, cometieron adulterio durante el matrimonio e incluso concibieron un hijo suyo. ¿Debería seguir casada ahora, solo para criar a su hijo? Por favor, dile a Ruth cuando regreses que no intente culparme. Tengo muchas pruebas de su infidelidad. Más le valía no causar problemas. El día que Ruth firmó los papeles del divorcio, Jim la acompañó. Hojeó el acuerdo página por página. Al llegar a la sección sobre la división de bienes, frunció el ceño y dijo, Ruth estuvo casada contigo 7 años. Tus bienes deberían dividirse equitativamente. La distribución actual es injusta. ¿Por qué solo debería tener una casa, un auto y tan pocos ahorros? ¿Qué puede hacer $1.000.000? Ruth levantó la vista y dijo, en aquel entonces me rogaste que me casara contigo. Ahora que quieres el divorcio, debo quedarme con la mitad de nuestros bienes. Es lo que merezco. Saqué un sobre, saqué docenas de fotos y las tiré sobre la mesa, junto con el informe de una prueba de embarazo. Todas mostraban a Ruth y Jim juntos, besándose, tomados de la mano, en viajes románticos en pareja, e incluso fotos íntimas en la habitación. Cada una revelaba claramente su complicada relación. Señalé las fotos y dije, cada una de estas, sumada a las publicaciones de Jim en redes sociales, es suficiente para dejarte sin nada. Te las doy por respeto a nuestros 7 años de matrimonio. Si no estás de acuerdo, ya sea en los tribunales o en un litigio, estoy listo para afrontarlo todo. Ruth firmó rápidamente el acuerdo de divorcio, temerosa de que si la situación se alargaba, se quedaría sin nada. Un mes después, iniciamos oficialmente los trámites de divorcio. Ruth llegó con un vestido de maternidad. Tras completar los trámites, se quedó fuera de la oficina de asuntos civiles, acariciándose la barriga con aire de suficiencia, y dijo, Jack, pronto seré madre. ¿Quién hubiera pensado que, después de 7 años contigo, nunca me embarazaría? Pero cuando finalmente lo hice fue de Jim. ¿No crees que es el destino? Guardé silencio. Durante los 7 años que estuvimos juntos, ella siempre decía que no quería tener hijos por miedo a arruinar su figura. La amaba, así que respetaba su decisión, y siempre usamos anticonceptivos. Sin embargo, ahora podía decir algo así, pero discutir sobre eso ya no tenía sentido. Sonreí mirando a Jim que la esperaba abajo en el coche de Ruth. Felicidades a ambos. Después del divorcio me fui rápidamente de Ocean City a Los Ángeles para seguir administrando mi sucursal. Me enteré del matrimonio de Ruth y Jim por amigos en común. Jim insistió en celebrar una gran ceremonia para que todos supieran que él y Ruth por fin lo habían hecho oficial y que ahora tenían un hijo de su amor. La boda costó casi $1 millón, y a pesar de los inútiles intentos de los padres de Ruth por disuadirla, su madre, a quien Jim nunca le cayó bien, los obligó a renunciar a mi empresa debido al divorcio. Ruth no podía buscar otro trabajo debido a su embarazo, mientras que Jim, acostumbrado a que Ruth lo mimara en la empresa, se creía excepcionalmente talentoso y menospreciaba los puestos gerenciales de nivel medio, solicitando solo puestos de gerente general o superiores. Sin embargo, todos los empleadores que veían su currículum lo rechazaban de inmediato. Tenía una expresión de genio desconocido, y para animarlo, Ruth aceptó organizar una boda por todo lo alto, invitando a todos los clientes importantes de la antigua empresa para que se los presentaran. Al principio los clientes no lo sabían, pero al llegar al lugar de la boda, se sorprendieron al descubrir que Ruth se había divorciado de mí, y se había casado con su exasistente. La boda no había llegado ni a la mitad cuando 1/3 de los invitados ya se habían marchado. Jim había planeado presumir con orgullo, esperando que Ruth le presentara a algunos clientes importantes y ampliara su red de contactos. Pero al ver que la mayoría de los clientes ya se habían ido, se puso furioso. Todos los útiles se habían ido. ¿Qué sentido tenían estos gorrones que se quedaron? Un cliente cercano lo oyó y, furioso, dejó caer su copa. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que estamos aquí por ti? Solo le estamos dando prestigio a Ruth por respeto. Si no fuera por Jack,
¿Quién sabría quién es Ruth? Solo eres una gorrona. Cuida tus palabras. Ustedes dos incluso tienen el descaro de celebrar una boda, como si temieran que no sepan que fueron infieles durante sus matrimonios. Como si temieran que no sepan que tú, Jim, eres el otro hombre. ¿Pagó Ruth todos los gastos de la boda? ¿Eres yerno que vive con ellos? Los invitados susurraron entre sí, ¡qué descaro! Nunca había visto a nadie presumir de su segundo matrimonio después de una aventura con tanto descaro. La familia Smith, de verdad. Si mi hija hiciera algo así, me daría vergüenza incluso asistir a la boda. Los padres de Ruth oyeron los comentarios de los invitados y les dio vergüenza levantar la cabeza. Una boda grandiosa terminó en una conclusión apresurada y decepcionante. Tras regresar a casa, la madre de Ruth se enfureció. ¿Qué le ves? ¿Qué está en la ruina o es incompetente? Tú le pagaste la casa, el coche e incluso la boda. Prácticamente te estás rindiendo ante él. ¿Tan desesperada estás por casarte? Te acostaste con él antes incluso de divorciarte y te quedaste embarazada. Me has humillado por completo. No vuelvas a casa si lo traes contigo de ahora en adelante. He perdido toda credibilidad en este barrio. La próxima vez, vuelve solo. Jim, sabiendo que sus palabras descuidadas habían causado el incidente de la boda, no se atrevió a decir mucho más. Tras regresar a su nuevo hogar, abrazó a Ruth y la consoló. No te preocupes, cariño. Haré algo por mí mismo y te daré una buena vida. Entonces callaremos a todos esos chismosos. Cuando regresé a Ocean City, ya había pasado medio año. Me encontré con Ruth afuera del edificio de la empresa. Llevaba un vestido de maternidad y se veía bastante demacrada, probablemente porque no llevaba maquillaje durante el embarazo. Tenía los pies ligeramente hinchados y calzaba unas pantuflas de hombre. No pude evitar encontrarme con Gracia. Cuando estaba conmigo Ruth era todo lujo, ropa de diseñador, los cosméticos más caros y zapatos que había que cambiar al cabo de 1 o 2 meses. Sin embargo, ahora andaba con pantuflas de hombre que costaban solo unas pocas docenas de yuanes. Pareció avergonzada al verme y dijo, antes tenía un cupón en la oficina. Recuerdo que tenía una validez de 1 año y como pasaba por allí, le pedí a Linda que me la trajera. Linda era la recepcionista de la empresa. Sonreí y miré el sol abrasador que hacía afuera. ¿Qué calor hace? ¿Te gustaría esperar en el café de al lado? Ruth y yo nos sentamos. Era la primera vez que nos veíamos desde el divorcio. Sin embargo, parecía que había pasado una eternidad. La miré y le dije, no creo que hayas venido solo a recoger un cupón hoy. Sabías que volvería a la empresa hoy y me esperaste a propósito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Le dije directamente que mintiera. Parecía nerviosa y un poco avergonzada. Pero tras dudarlo un momento dijo, quiero pedirte un favor. ¿Podrías dejar que Jim vuelva a trabajar en la empresa? Arqueé una ceja. ¿Por qué? Con su talento, no estaría dispuesto a conformarse con mi empresa, ¿verdad? Después de todo, dijiste que sus habilidades superan con creces las mías. Cualquier gran empresa estaría encantada de contratarlo. Me miró y dijo, de verdad que es muy capaz. Simplemente no ha conocido a nadie que lo aprecie. Mira, si le dieran un puesto de gerente general, sin duda le iría bien. Negué con la cabeza. Todavía no comprendía la situación. Jim carecía por completo de competencia profesional. Solo había firmado algunos contratos en el pasado, apoyándose en los recursos de Ruth en la empresa, lo que le inflaba el ego, haciéndolo creer que era alguien de alto vuelo. En realidad, esos clientes ya los había negociado. Dejé que Ruth se encargara de las formalidades. Pero Ruth le cedió todas las oportunidades a Jim, alimentando así sus delirios de grandeza. Ruth se agarró el estómago y sollozó. Estoy a punto de dar a luz, y ahora ninguna de las dos tiene dinero. Si no trabaja pronto ni siquiera podremos criar a este niño. Te lo ruego. Al notar las miradas curiosas de la gente cercana, fruncí el ceño con impaciencia y dije, puedo recomendarte algunas empresas de cazatalentos. Alguna podría aceptarlo. Si aguanta o no dependerá de él. Al final, Jim consiguió un trabajo en una empresa de inversiones.
Ruth me envió un mensaje lleno de orgullo. El oro brilla donde quiera que va. El oro brilla donde quiera que está. Mientras que un canalla sigue siendo un canalla donde quiera que vaya. Esa empresa resultó ser de mis amigos, y cuando fui a visitarla, descubrí que Jim estaba liado con una clienta, recogiéndola y llevándola a diario, enviándole flores y café. Era todo palabras dulces y excesivamente atento. Tomé algunas fotos de Jim con la clienta y se las envié a Ruth, desde un número desconocido. Efectivamente, cuando Jim organizó otra reunión con la clienta, con la que salían en un café, Ruth irrumpió. «Jim, ¿cómo te atreves a engañarme?». Entró a toda prisa, embarazada de 1 año, y le arrojó el café de la mesa a la cara. «Me divorcié por ti. Estoy embarazada de tu hijo y a punto de dar a luz. ¿Y aún así andas por ahí haciendo el tonto y engañándome? ¿Acaso eres adicto a la infidelidad o qué? ¿Comes mi comida, usas mis cosas e incluso te atreves a ligar con chicas en mi coche? ¿Tienes algo de conciencia? Gasté todo mi dinero en ti y ahora ni siquiera me alcanza para el parto. ¿Y aún así compras pulseras de diamantes para otras mujeres? ¿Acaso eres humano?». Arrancó la pulsera de la muñeca de la clienta que Jim acababa de ponerle. «Esto lo compré con mi dinero. Jim es un gorronero. El dinero que usó para salir contigo lo cargó todo a mi tarjeta». La gente del café estaba atónita, observando cómo se desarrollaba la dramática escena. Ella se giró hacia la clienta y gritó: «Sabías que estaba casado y aún así salías con él. Te convertiste en la otra mujer a sabiendas. ¿No te da vergüenza?». Dicho esto, se abalanzó sobre el cliente y ambos empezaron a pelear. Jim quería ayudar a su cliente, pero temía lastimar a Ruth. Frenéticamente intentó separarlos, pero Ruth le dio una fuerte bofetada. «Vete a la mierda, cabrón». La clienta también le dio una bofetada a Jim. «Me mentiste. ¿No dijiste que no estabas casada? ¿Y entonces quién es esta mujer embarazada y demacrada?». Jim, con la cara llena de huellas de manos, estaba furioso. Al ver que Ruth seguía atacándolo, la apartó de un empujón. «¿Te has vuelto loca? Si no saliera a ganar dinero, ¿qué comerías? Atender a los clientes es parte de mi trabajo. Siempre sospechas de todo. Si quieres hacer una locura, apártate de mi camino y no interfieras en mi trabajo. Si mi contrato se cancela, no te dejaré escapar». La clienta se burló con frialdad. «¿Sigues pensando en el contrato? ¿Sigues soñando? No vuelvas a buscarme. Nuestra empresa nunca trabajará contigo de ahora en adelante». Dicho esto, se dio la vuelta y salió del café sin mirar atrás. Jim, con la cara salpicada de café, se giró para confrontar a Ruth, solo para descubrir que ella había caído al suelo después de que él la empujara. Había sangre en el suelo y ella se agarraba el estómago gimiendo. «Ayúdame, Jim. Llama a una ambulancia. El bebé está en camino». Ruth dio a luz prematuramente a un hijo 2 semanas antes, pero durante los días que pasó hospitalizada después del parto, Jim nunca apareció. Las enfermeras insistían. «Cama 8, tienes pagos atrasados. Necesitas pagar la factura cuanto antes». Salió y le susurró algo a otra enfermera. «¿Qué pasa con la cama 8? ¿No era ella la que solía estar tan acaramelada con su marido cuando estaba embarazada? ¿Cómo es que su marido ni siquiera apareció para algo tan importante como dar a luz? Ni hablar. Su marido la trajo ese día, pero en cuanto le pidieron la entrada, salió corriendo diciendo que no tenía dinero. Dejó un número de teléfono para que el hospital llamara a alguien y pagara, y solo entonces nos dimos cuenta de que era el número de sus padres». Ni hablar. ¿Su propia esposa va a dar a luz y ni siquiera paga los gastos del hospital? ¿Qué clase de persona hace eso? Probablemente su relación se rompió. Si no, ¿cómo es posible que el marido no haya aparecido ni una sola vez en 3 días? Ruth escuchó los chismes de las enfermeras en la sala del hospital y no pudo evitar echarse a llorar en la cama. La pareja de la cama de al lado no soportó verla así, y le dio unos cuantos óvulos. Sin otra opción, Ruth tuvo que llamar a sus padres para que vinieran a pagar las facturas médicas. En cuanto la madre de Ruth llegó al hospital y vio al bebé aún en la incubadora, tembló de ira aún mayor.
Ella regañó a Ruth con dureza. ¿Qué viste en él, que estaba arruinado o era inútil? La casa es tuya, el coche es tuyo, incluso los gastos de la boda los pagaste tú. Tú eres quien paga la cuenta. ¿Tan desesperada estás por casarte? Te acostaste con él antes de divorciarnos e incluso te embarazaste. Me has humillado por completo. Si vas a seguir viéndolo, no vuelvas más a casa. Ya me has hecho quedar mal en el barrio. De ahora en adelante, si vuelves, ven solo. Jim, sabiendo que el fiasco de la boda fue culpa suya por haber hablado mal, no se atrevió a decir mucho más. De vuelta en su nuevo hogar, abrazó a Ruth y la convenció: no te preocupes, cariño. Haré algo por mí mismo y te daré una buena vida. Demostraremos que todos esos chismes están equivocados. Para cuando regresé a Ocean City, ya había pasado medio año. Conocí a Ruth abajo en la empresa. Llevaba un vestido de maternidad probablemente por el embarazo, y no llevaba maquillaje, se veía bastante demacrada. Tenía los pies ligeramente hinchados y calzaba unas pantuflas de hombre. No pude evitar encontrarme con Gracia. Cuando estaba conmigo, Ruth era todo lujo, ropa de marca, los cosméticos más caros y zapatos que cambiaba al cabo de 1 o 2 meses. Sin embargo, ahora andaba con unas pantuflas de hombre que probablemente costaban solo unas pocas docenas de dólares. Al verme pareció un poco incómoda y dijo: antes tenía un cupón en la oficina. Recuerdo que tenía una validez de 1 año, y como pasaba por allí, le pedí a Linda que me la trajera. Linda era la recepcionista de la empresa. Sonreí y, mirando el sol abrasador, le pregunté: hace mucho calor, ¿quieres esperar en la cafetería de al lado? Ruth y yo nos sentamos juntas, nos vimos por primera vez desde el divorcio, pero parecía que había pasado una eternidad. La miré y le dije: no creo que hayas venido solo por los cupones hoy, ¿verdad? Sabías que hoy volvería a la empresa y viniste específicamente a esperarme, ¿verdad? ¿Qué pasa? Le dije que mentía sin rodeos. Parecía nerviosa y avergonzada, pero tras dudar un momento, dijo: quiero pedirte un favor. ¿Podrías dejar que Jim vuelva a trabajar en la empresa? Arqueé una ceja. ¿Por qué? Con su talento, no podría estar dispuesto a rebajarse a trabajar en mi empresa. Después de todo, dijiste que sus habilidades superan por mucho las mías. Cualquier gran corporación lucharía por tenerlo. Me miró y dijo: es muy capaz, pero no ha conocido a nadie que lo aprecie. Mira, si le das un puesto de gerente general, seguro que le irá bien. Negué con la cabeza. Incluso ahora, seguía sin comprender la situación. Jim no tenía ninguna capacidad laboral. Antes solo dependía de los recursos de la empresa de Ruth para firmar algunos contratos y se creía increíblemente talentoso. En realidad, esos clientes ya los había negociado. Dejé que Ruth se encargara de las formalidades. Pero Ruth le dio todas las oportunidades a Jim, lo que lo hizo dudar de sus propias capacidades. Ruth se acarició la barriga y lloró: estoy a punto de dar a luz. Ahora ninguna de las dos tiene dinero. Si no trabaja pronto, ni siquiera podremos criar al niño. Te lo ruego. Al notar que la gente a nuestro alrededor empezaba a mirarnos, fruncí el ceño con impaciencia y dije: puedo recomendarte algunas empresas de cazatalentos. Quizás alguna lo acepte. Depende de él si puede perseverar. Como resultado, Jim se unió a una empresa de inversiones, y Ruth me envió un mensaje para presumir: el oro brilla donde quiera que va. El oro puede brillar, pero un canalla sigue siendo un canalla donde quiera que va. Esa empresa resultó ser de una amiga mía, y cuando fui a visitarla, descubrí que Jim ya estaba congraciándose con una clienta, llevándola y trayendo del trabajo todos los días, enviándole flores y café. Era todo palabras dulces y gestos cariñosos. Tomé algunas fotos de Jim con la clienta y se las envié a Ruth, desde un número desconocido. Efectivamente, cuando Jim organizó otra reunión de contrato con la clienta, que en realidad solo fue una cita romántica en un café, Ruth irrumpió: Jim, ¿cómo te atreves a engañarme? Entró furiosa con su barriga de embarazada y le tiró el café de la mesa a Jim en la cara. Me divorcié por ti, estoy embarazada de tu hijo, y ahora estoy a punto de dar a luz. ¿Y aún así andas por ahí tonteando y engañando? ¿Acaso engañarte es solo una costumbre ahora?
Comes mi comida, usas mis cosas e incluso te atreves a ligar con chicas en mi coche. ¿Tienes conciencia? Gasté todo mi dinero en ti, y ahora ni siquiera me alcanza para el parto, y aún así compras pulseras de diamantes para otras mujeres. ¿Acaso eres humana? Tiró de la pulsera que Jim acababa de ponerle a la clienta. Esto lo compré con mi dinero. Jim es un gorrón. Me robaron cada centavo que gastó en salir contigo. La gente del café estaba atónita, viendo cómo se desarrollaba la farsa. Se giró hacia la clienta y gritó furiosa: «Sabías que estaba casado y aún así salías con él. Te convertiste en la otra mujer a sabiendas. ¿No te da vergüenza?» Dicho esto, se abalanzó sobre el cliente y ambos empezaron a forcejear. Jim quería ayudar a su benefactor, pero temía lastimar a Ruth. Intentó intervenir frenéticamente, apartando a uno y luego al otro. Hasta que Ruth le dio una bofetada. «Vete de aquí, cabrón». La clienta también abofeteó a Jim. «Me mentiste. ¿No dijiste que no estabas casado? ¿Y quién es esta mujer embarazada y demacrada?» Jim, con la cara ardiendo por la bofetada, estaba furioso. Al ver que Ruth seguía abalanzándose sobre él para arañarlo y golpearlo, la apartó de un empujón. «¿Te has vuelto loco? Si no estuviera ganando dinero, ¿qué comerías? Reunirse con clientes es un asunto serio y lo único que haces es dudar de todo. Si quieres volverte loco, aléjate de mí y deja de interferir en mi trabajo. Si este contrato se cancela, tú y yo estamos perdidos». La clienta se burló con frialdad. ¿Sigues pensando en el contrato? ¿Sigues soñando? No vuelvas a buscarme. Nuestra empresa no tendrá más tratos con usted. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del café sin mirar atrás. Jim, con la cara salpicada de café, se giró para confrontar a Ruth, solo para encontrarla desplomada en el suelo, donde él la había empujado. La sangre se acumulaba bajo ella mientras se agarraba el estómago, gimiendo. «Ayuda a Jim. Llama a una ambulancia. El bebé ya viene». Ruth dio a luz a un hijo 2 semanas antes de tiempo, pero durante su hospitalización después del parto, Jim no apareció. Las enfermeras insistían. «Cama 8. Ya tienes pagos atrasados. Necesitas saldar la cuenta rápido». Una enfermera salió y le susurró a otra. «¿Qué pasa con la cama 8? ¿No era ella la que solía estar tan acaramelada con su marido durante el embarazo? ¿Cómo es que ni siquiera aparece para algo tan importante como el parto?» «Uf, ni lo menciones». El día que su marido la trajo, salió corriendo en cuanto le pidieron el pago, alegando que no tenía dinero. Dejó un número de teléfono para que el hospital llamara a alguien y pagara, solo para que descubriéramos que era el de sus padres. ¿En serio? ¿Su propia esposa da a luz y ni siquiera cubre los gastos del hospital? ¿Qué clase de hombre es ese? Probablemente su relación se haya roto. Si no, ¿cómo pudo su esposo no aparecer en 3 días? Ruth escuchó a las enfermeras charlando en la sala, y no pudo evitar romper a llorar en la cama. La pareja de la cama vecina no soportó verla así, y le dio unos cuantos óvulos. Ruth no tuvo más remedio que llamar a sus padres para que vinieran a pagar las facturas médicas. En cuanto la madre de Ruth llegó al hospital y vio al bebé aún en la incubadora, tembló de ira aún mayor y la regañó con dureza. ¿Qué ves en él? ¿Que está en la ruina o que es un inútil? Tú le pagaste la casa, el coche e incluso la boda. Prácticamente te estás entregando a él. ¿Tan desesperada estás por casarte? Te acostaste con él antes de divorciarte e incluso te quedaste embarazada. Me has humillado por completo. Si vas a seguir con él, no vuelvas más a casa. Ya me has avergonzado bastante en el barrio. Si alguna vez vuelves, ven solo». Jim, sabiendo que el fiasco de la boda fue culpa suya por romper su promesa, no se atrevió a decir mucho. De vuelta en su nuevo hogar, abrazó a Ruth y la convenció: «Tranquila, cariño. Haré algo por mí mismo y te daré una buena vida. Luego callaremos todas esas bocas chismosas». Regresé a Ocean City medio año después. Me encontré con Ruth abajo en la empresa. Llevaba un vestido de maternidad, probablemente debido a su embarazo. No llevaba maquillaje y se veía bastante demacrada,
con los pies ligeramente hinchados y calzando unas pantuflas de hombre. No pude evitar encontrarme gracioso. Cuando estábamos juntas, Ruth era toda una extravagancia. Ropa de diseñador, los cosméticos más caros, zapatos que se cambiaban al cabo de 1 o 2 meses. Y ahora, ella andaba con unas pantuflas de hombre que probablemente costaban solo unas pocas docenas de dólares. Al verme pareció un poco incómoda y dijo, tenía un cupón en la oficina antes. Recuerdo que tenía una validez de 1 año, y como pasaba por allí, le pedí a Linda que me la trajera. Linda era la recepcionista de la empresa. Sonreí mirando el sol brillante afuera, y le pregunté, ¿qué calor hace hoy? ¿Te gustaría esperar en la cafetería de al lado? Ruth y yo nos sentamos. Era nuestra primera reunión desde el divorcio, pero parecía que había pasado una eternidad. La miré y le dije, no creo que hayas venido solo a recoger el cupón hoy. Sabías que volvería a la empresa y me esperaste a propósito. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Le había dicho que mentía. Parecía nerviosa y un poco avergonzada, pero tras dudar, finalmente dijo, quiero pedirte un favor. ¿Podrías dejar que Jim volviera a trabajar en la empresa? Arqueé las cejas. ¿Por qué? Con su talento es imposible que esté dispuesto a conformarse con mi empresa. Después de todo, dijiste que sus habilidades superan con creces las mías. Cualquier gran corporación lucharía por contratarlo. Me miró y dijo, es realmente muy capaz. Simplemente no ha conocido a nadie que aprecie su talento. Mira, si le das un puesto de gerente general, sin duda destacará. Negué con la cabeza. Incluso ahora, ella seguía sin entender la situación. Jim no tenía ninguna habilidad profesional. Antes, solo había dependido de los recursos de la empresa de Ruth para cerrar algunos tratos, lo que le hacía creer que tenía un talento increíble. En realidad, esos clientes eran con los que yo ya había negociado. Dejé que Ruth se encargara de las formalidades. Pero Ruth le dio todas las oportunidades a Jim, alimentando sus delirios de grandeza. Ruth se acarició el vientre y sollozó. Estoy a punto de dar a luz, y ahora ninguno de los dos tiene dinero. Si no consigue trabajo, ni siquiera podremos criar a nuestro hijo. Te lo ruego. Noté que la gente a nuestro alrededor nos observaba, así que fruncí el ceño con impaciencia y dije, puedo recomendar algunas empresas de cazatalentos. Alguna podría contratarlo. Que dure o no depende completamente de él. Al final, Jim entró en una firma de inversiones, y Ruth me envió un mensaje presumiendo, el oro brilla donde quiera que va. El oro puede brillar, pero un canalla siempre será un canalla. Resultó que esa empresa pertenecía a un amigo mío. Cuando fui a visitar a mi amiga, descubrí que Jim ya estaba congraciándose con una clienta, recogiéndola y llevándola a diario, enviándole flores y café, llenándola de atención y cariño. Tomé algunas fotos de Jim con la clienta y se las envié a Ruth, desde un número desconocido. Efectivamente, cuando Jim concertó otra reunión con una clienta para hablar de un contrato, saliendo con ella en la cafetería, Ruth irrumpió. Jim, ¿cómo te atreves a engañarme? Entró con su barriga, agarró el café de la mesa y se lo echó en la cara a Jim. Me divorcié por ti, estoy embarazada de tu hijo y ahora estoy a punto de dar a luz, y tú estás aquí tonteando y engañándome. ¿Acaso engañarte es solo una costumbre ahora? Vives a mi costa, usas mis cosas e incluso te atreves a usar mi coche para ligar. ¿Tienes conciencia? Gasté todo mi dinero en ti, y ahora ni siquiera me alcanza para el parto, y aún así estás comprando pulseras de diamantes para otras mujeres. ¿Eres siquiera humana? Arrancó la pulsera que Jim acababa de ponerle a la clienta. Esto lo compré con mi dinero. Jim es un gorronero. El dinero que gastó en salir contigo lo cargó todo a mi tarjeta. La gente del café se quedó atónita, viendo el espectáculo. Se giró hacia la clienta y maldijo en voz alta. Sabías que estaba casado y aún así saliste con él. Eres plenamente consciente de que tiene pareja, pero aún así actúas como la otra mujer. ¿No te da vergüenza? Dicho esto, se abalanzó sobre el cliente y ambos empezaron a forcejear. Jim, dividido entre ayudar a su sugar mami y temer lastimar a Ruth, intentó intervenir frenéticamente apartando a uno y luego al otro, hasta que zas, Ruth le dio una bofetada en la cara. «Lárgate, cabrón».
La clienta también le dio una bofetada a Jim. Me mentiste. ¿No dijiste que no estabas casado? Entonces, ¿quién es esta mujer embarazada y demacrada? Jim, con la cara irritada por las huellas de los dedos, estaba furioso. Al ver que Ruth seguía abalanzándose sobre él, arañando y golpeando, la apartó de un empujón. ¿Te has vuelto loco? Si no saliera a ganar dinero, ¿qué comerías? Atender clientes es un trabajo legítimo. Siempre sospechas de todo. Si quieres volverte loco, lárgate y no te metas en mis asuntos. Si mi contrato se cancela por esto, lo pagarás. La clienta se burló con frialdad. ¿Sigues pensando en el contrato? ¿Sigues soñando? No vuelvas a buscarme. Nuestra empresa no volverá a tener tratos contigo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del café sin mirar atrás. Jim tenía la cara llena de café. Se giró para enfrentarse a Ruth, solo para descubrir que ella había caído al suelo por el empujón. Había sangre en el suelo, y ella se agarraba el estómago gimiendo. ¡Ayuda! Jim. Llama a una ambulancia. El bebé ya viene. Ruth dio a luz a un hijo 2 semanas antes de tiempo. Sin embargo, durante los días que estuvo hospitalizada después del parto, Jim nunca apareció. Las enfermeras insistían. Cama 8. Tienes pagos atrasados. Tienes que pagar la cuenta pronto. Una enfermera salió y le susurró a otra, ¿qué pasa con la cama 8? ¿No era ella la que solía estar tan acaramelada con su marido durante el embarazo? ¿Cómo es que ni siquiera apareció para algo tan importante como el parto? Ni hablar. El día que su marido la trajo salió corriendo en cuanto le pidieron el pago, diciendo que no tenía dinero. Dejó un número de teléfono para que el hospital llamara a alguien y pagara, y resultó ser el de sus padres. ¿En serio, qué clase de persona ni siquiera paga la factura del hospital cuando su propia esposa está dando a luz? Probablemente su relación esté rota. Si no, ¿cómo pudo el esposo no presentarse en 3 días? Ruth escuchó los chismes de las enfermeras en la sala, y no pudo evitar romper a llorar en su cama. La pareja de la cama de al lado sintió lástima por ella y le dio unos huevos. Ruth no tuvo más remedio que llamar a sus padres para que vinieran a pagar la cuenta. En cuanto la madre de Ruth llegó al hospital y vio al bebé aún en la incubadora, tembló de ira aún mayor y la regañó con dureza. ¿Qué viste en él? ¿Que está en la ruina o que es un inútil? La casa es tuya. El coche es tuyo. Incluso el dinero de la boda salió de ti. Prácticamente estás pagando para casarte con él. ¿Tan desesperada estás por casarte? Te acostaste con él antes incluso de divorciarte y ahora estás embarazada de su hijo. Me has humillado por completo. Si vas a seguir con él, no vuelvas más a casa. Ya me has avergonzado bastante en el barrio. Si alguna vez regresas, ven solo. Jim, sabiendo que sus palabras descuidadas habían causado el incidente de la boda, no se atrevió a decir mucho más. De vuelta en su nuevo hogar, abrazó a Ruth y la consoló. No te preocupes, cariño. Haré algo por mí mismo y te daré una buena vida. Luego callaremos a todos esos chismosos. Cuando regresé a Ocean City, ya había pasado medio año. Me encontré con Ruth afuera de la empresa. Llevaba un vestido de maternidad y quizá debido al embarazo, no llevaba maquillaje, se veía bastante demacrada. Tenía los pies ligeramente hinchados y llevaba unas pantuflas de hombre. No pude evitar encontrar lo irónico. Cuando estaba conmigo Ruth era todo lujo, ropa de diseñador, los cosméticos más caros, zapatos que se cambiaban cada 1 o 2 meses, y ahora andaba por ahí con unas pantuflas de hombre baratas. Me vio y se puso algo incómoda, diciendo, tenía un cupón en la oficina antes. Recuerdo que era válido por 1 año y como pasaba por allí, le pedí a Linda que me lo trajera. Linda era la recepcionista de la empresa. Sonreí mirando el sol abrasador de afuera, y pregunté, ¿hace mucho calor? ¿Te gustaría esperar en la cafetería de al lado? Ruth y yo nos sentamos. Era la primera vez que nos veíamos desde el divorcio, pero parecía que había pasado una eternidad. La miré y le dije, no creo que hayas venido solo por el cupón hoy. Sabías que volvería a la empresa hoy y viniste específicamente a esperarme. ¿Verdad?
¿Qué pasa? Desenmascaré su mentira con una sola frase. Parecía nerviosa y avergonzada, pero tras dudar un momento, dijo, quiero pedirte un favor. ¿Podrías dejar que Jim vuelva a trabajar en la empresa? Arqueé una ceja. ¿Por qué? Con su talento, no estaría dispuesto a conformarse con mi empresa, ¿verdad? Después de todo, dijiste que sus habilidades superan con creces las mías, y cualquier gran empresa estaría encantada de contratarlo. Me miró y dijo, es realmente muy capaz. Simplemente no ha conocido a nadie que lo aprecie. Mira, si le das un puesto de gerente general, seguro que le irá bien. Negué con la cabeza. Incluso ahora, ya seguía sin comprender la situación. Jim no tenía ninguna capacidad laboral. Antes, solo había dependido de los recursos de Ruth en la empresa para cerrar algunos tratos, lo que le hacía creer que tenía un talento increíble. En realidad, esos clientes ya los había negociado yo. Simplemente dejé que Ruth se encargara de las formalidades. Pero Ruth le dio todas las oportunidades a Jim, alimentando su delirio de que era algo extraordinario. Ruth se acarició la barriga y lloró, estoy a punto de dar a luz, y ninguno de los dos tiene dinero ahora. Si no trabaja, ni siquiera podremos criar al niño. Te lo ruego. Al ver que la gente a nuestro alrededor nos miraba, fruncí el ceño con impaciencia y dije, puedo recomendarte algunas empresas de búsqueda de talento. Seguro que hay empresas dispuestas a contratarlo. Depende de él si puede perseverar. Al final, Jim consiguió trabajo en una firma de inversiones. Ruth me envió un mensaje presumiendo, el oro brilla donde quiera que va. El oro sí brilla, pero un canalla sigue siendo canalla donde quiera que vaya. Resultó que esa empresa pertenecía a un amigo mío. Cuando fui a visitarlo descubrí que Jim ya estaba congraciándose con un cliente. Los recogía y los dejaba a diario, les enviaba flores y café, los colmaba de cariño y atención. Tomé algunas fotos de Jim con la clienta y se las envié a Ruth, desde un número desconocido. Efectivamente, cuando Jim concertó otra reunión con la clienta para hablar del contrato, y tuvieron una agradable cita en la cafetería, Ruth irrumpió. Jim, ¿cómo te atreves a engañarme? Entró corriendo con su barriga, agarró el café de la mesa y se lo tiró en la cara a Jim. Me divorcié por ti, estoy embarazada de tu hijo y ahora estoy a punto de dar a luz. ¿Y aún así sigues aquí tonteando y engañándome? De verdad que eres un infiel empedernido, ¿verdad? Te comes mi comida, usas mis cosas e incluso te atreves a conducir mi coche para ligar con chicas. ¿Acaso tienes algo de conciencia? He gastado todo mi dinero en ti, y ahora ni siquiera tenemos para los gastos del parto. ¿Y aún así compras pulseras de diamantes para otras mujeres? ¿Acaso eres humano? Le arrancó la pulsera de la muñeca a la clienta que Jim acababa de ponerle. Esto lo compré con mi dinero. Jim es un gorronero. Todo el dinero que gastó en citas contigo se cargó a mi tarjeta. La gente del café estaba atónita, viendo cómo se desarrollaba todo el drama. Se giró hacia la clienta y arremetió contra ella. Sabías que estaba casado y aún así salías con él. Te convertiste en la otra mujer a sabiendas, ¿no te da vergüenza? Dicho esto, se abalanzó sobre el cliente y empezaron a pelear. Jim quería ayudar a su sugar daddy, pero también temía lastimar a Ruth. Intentando detener a ambos bandos frenéticamente, Ruth le dio una fuerte bofetada. Piérdete, cabrón. La clienta también le dio una bofetada a Jim. Me mentiste. ¿No dijiste que no estabas casada? Entonces, ¿quién es esta bruja embarazada? Jim tenía la cara cubierta de huellas rojas de manos y se enfureció. Al ver que Ruth seguía atacándolo, la apartó de un empujón. ¿Te has vuelto loco? Si no saliera a ganar dinero, ¿qué comerías? Atender clientes es un trabajo legítimo. Siempre sospechas de todo. Si quieres volverte loco, lárgate y deja de meterte en mis asuntos. Si este trato se cae por tu culpa, te lo haré pagar. La clienta se burló con frialdad. ¿Sigues pensando en el contrato? Sigues soñando. No vuelvas a buscarme. Nuestra empresa nunca trabajará contigo de ahora en adelante. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del café sin mirarme dos veces.
Jim, con la cara cubierta de café, se giró para confrontar a Ruth, solo para encontrarla desplomada en el suelo por el empujón anterior. La sangre se acumulaba bajo ella mientras se agarraba el estómago, gimiendo ayuda. Jim. Llama a una ambulancia. El bebé ya viene. Ruth dio a luz prematuramente a un hijo 2 semanas antes, pero durante los días que estuvo hospitalizada después del parto Jim nunca apareció. Las enfermeras la presionaron constantemente. Cama 8. Estás atrasado en los pagos. Necesitas pagar la factura cuanto antes. Al salir, una enfermera le susurró a otra, ¿qué pasa con la cama 8? ¿No era ella la que solía estar tan cariñosa con su esposo durante el embarazo? ¿Cómo es que ni siquiera está aquí para algo tan importante como el parto? Ah, ni hablar. Ese día su esposo la trajo, pero en cuanto le pidieron el pago, salió corriendo, diciendo que no tenía dinero. Dejó un número de teléfono para que el hospital llamara a alguien y pagara, solo para descubrir que era el de sus padres. ¿En serio? Su propia esposa está dando a luz y ni siquiera quiere pagar la hospitalización. ¿Qué clase de persona hace eso? Probablemente su relación ya está rota. Si no, ¿cómo podría no presentarse en 3 días? Ruth escuchó la charla de la enfermera en la sala, y no pudo evitar romper a llorar en su cama. La pareja de la cama de al lado no soportó verlo y le dio unos huevos. Ruth no tuvo más remedio que llamar a sus padres para que vinieran a pagar la cuenta. En cuanto la madre de Ruth llegó al hospital y vio al bebé aún en la incubadora, tembló de ira aún mayor y la regañó con dureza. ¿Qué viste en él? ¿Que no tenía dinero o que era un incompetente? La casa es tuya, el coche es tuyo, incluso los gastos de la boda los pagaste tú. Tú eres quien paga la cuenta. ¿Tan desesperada estás por casarte? Te involucraste con él incluso antes de divorciarte, y ahora estás embarazada de su hijo. Me has humillado por completo. No vuelvas a casa si lo traes contigo. He perdido toda credibilidad en el vecindario. De ahora en adelante regresa solo. Jim, que se había vuelto un poco reservado después del incidente anterior, abrazó a Ruth y la consoló al regresar a su nuevo hogar. No te preocupes, cariño. Haré algo por mí mismo y te daré una buena vida. Luego callaremos a todos esos chismosos. Para cuando regresé a Ocean City, ya había pasado medio año. Me encontré con Ruth abajo en la empresa. Llevaba un vestido de maternidad y quizá por el embarazo, no llevaba maquillaje. Se veía bastante demacrada, con los pies ligeramente hinchados, y llevaba unas pantuflas de hombre. No pude evitar encontrarme con Gracia. Cuando estaba conmigo Ruth era todo lujo, ropa de diseñador, los cosméticos más caros y zapatos que había que cambiar al cabo de 1 o 2 meses. Sin embargo, ahora andaba con pantuflas de hombre que costaban solo unas pocas docenas de yuanes. Parecía avergonzada al verme y dijo, antes tenía un cupón en la oficina. Recuerdo que era válido por 1 año, y como pasaba por allí, le pedí a Linda que me lo trajera. Linda era la recepcionista de la empresa. Sonreí y miré el sol abrasador que hacía afuera. Hace muchísimo calor. ¿Te gustaría esperar en la cafetería de al lado? Ruth y yo nos sentamos. Era la primera vez que nos veíamos desde el divorcio, pero parecía que había pasado una eternidad. La miré y le dije, no creo que hayas venido solo a comprar un cupón hoy. Sabías que hoy volvería a la empresa y me esperaste a propósito. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Le dije que mentía sin rodeos. Parecía nerviosa y un poco avergonzada, pero tras dudar un momento, dijo, quiero pedirte un favor. ¿Podrías dejar que Jim volviera a trabajar en la empresa? Arqueé una ceja. ¿Por qué? Con su talento, no estaría dispuesto a conformarse con mi empresa, ¿verdad? Después de todo, dijiste que sus habilidades superan con creces las mías. Cualquier gran empresa estaría encantada de contratarlo. Me miró y dijo, es muy capaz, de verdad. Simplemente no ha conocido a nadie que lo aprecie. Mira, si le dieran un puesto de gerente general, sin duda le iría bien. Negué con la cabeza. Ella seguía sin comprender la situación. Jim no tenía ninguna competencia profesional. Solo había firmado algunos contratos en el pasado, confiando en los recursos de Ruth en la empresa, lo que le infló el ego creyéndose alguien de alto perfil.
En realidad, esos clientes ya los había negociado yo. Simplemente dejé que Ruth se encargara de las formalidades. Pero Ruth le dio todas las oportunidades a Jim, alimentando sus delirios de grandeza. Ruth se agarró el estómago y sollozó. Estoy a punto de dar a luz, y ahora ninguno de los dos tiene dinero. Si no trabaja pronto ni siquiera podremos criar a este niño. Te lo ruego. Al notar las miradas curiosas de la gente cercana, fruncí el ceño con impaciencia y dije, puedo recomendarte algunas empresas de cazatalentos. Alguna empresa podría aceptarlo. Si aguanta o no dependerá de él. Al final, Jim consiguió trabajo en una firma de inversiones. Ruth me envió un mensaje de orgullo. El oro brilla donde quiera que va. El oro brilla donde quiera que está. Mientras que un canalla sigue siendo canalla vaya donde vaya. Esa empresa resultó ser de mis amigos, y cuando fui a visitarla, descubrí que Jim estaba liado con una clienta. La recogía y la dejaba a diario, le enviaba flores y café. Era pura palabrería y excesiva atención. Tomé algunas fotos de Jim con la clienta y se las envié a Ruth, desde un número desconocido. Efectivamente, cuando Jim concertó otra reunión con la clienta, que salían en un café, Ruth irrumpió. Jim, ¿cómo te atreves a engañarme? Entró corriendo embarazada de 1 año, y le arrojó el café de la mesa a Jim en la cara. Me divorcié por ti. Estoy embarazada de tu hijo y a punto de dar a luz. Y aún así andas por ahí haciendo el tonto y engañando. ¿Acaso eres adicto a la infidelidad o qué? Comes mi comida, usas mis cosas e incluso te atreves a ligar con chicas en mi coche. ¿Tienes conciencia? Gasté todo mi dinero en ti, y ahora ni siquiera me alcanza para el parto. ¿Compras pulseras de diamantes para otras mujeres? ¿Acaso eres humano? Le arrancó la pulsera que Jim le acababa de poner a la clienta. Esto lo compré con mi dinero. Jim es un gorronero. El dinero que usó para salir contigo se cargó a mi tarjeta. La gente del café se quedó atónita, viendo cómo se desarrollaba la dramática escena. Ella se giró hacia la clienta y gritó. Sabías que estaba casado y aún así salías con él. Te convertiste en la otra mujer a sabiendas. ¿No te da vergüenza? Dicho esto, se abalanzó sobre el cliente y empezaron a pelear. Jim quería ayudar a su patrón, pero temía lastimar a Ruth. Frenéticamente intentó separarlos, solo para recibir una fuerte bofetada de Ruth. Piérdete, cabrón. La clienta también le dio una bofetada a Jim. Me mentiste. ¿No dijiste que no estabas casado? Entonces, ¿quién es esta mujer embarazada y demacrada? Jim, con la cara llena de huellas de manos, estaba furioso. Al ver que Ruth seguía atacándolo, la apartó de un empujón. ¿Te has vuelto loca? Si no saliera a ganar dinero, ¿qué comerías? Atender clientes es parte de mi trabajo. Siempre sospechas de todo. Si quieres hacer una locura, apártate de mi camino y no interfieras en mi trabajo. Si mi contrato se cancela, no te dejaré escapar. La clienta se burló con frialdad. ¿Sigues pensando en el contrato? Sigues soñando. No vuelvas a buscarme. Nuestra empresa no volverá a trabajar contigo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del café sin mirar atrás. Jim, con la cara salpicada de café, se giró para confrontar a Ruth, solo para descubrir que ella había caído al suelo después de que él la empujara. Había sangre en el suelo y ella se agarraba el estómago gimiendo. Ayúdame, Jim. Llama a una ambulancia. El bebé está por nacer. Ruth dio a luz prematuramente a un hijo 2 semanas antes, pero durante los días que pasó hospitalizada después del parto, Jim no apareció. Las enfermeras insistían. Cama 8, ya tienes pagos atrasados. Tienes que pagar la cuenta cuanto antes. Salió y le susurró a otra enfermera. ¿Qué pasa con la cama 8? ¿No era ella la que solía ser tan cariñosa con su marido? ¿Cuándo estaba embarazada? ¿Cómo es que su marido ni siquiera apareció para algo tan importante como dar a luz? Uf, ni lo menciones. Su esposo la trajo ese día, pero en cuanto le pidieron la entrada, salió corriendo, diciendo que no tenía dinero. Dejó un número de teléfono del hospital para que llamaran a alguien y pagaran,
y solo entonces nos dimos cuenta de que era el número de sus padres. Imposible. ¿Su propia esposa está dando a luz y ni siquiera paga los gastos del hospital? ¿Qué clase de persona hace eso? Probablemente su relación se rompió. Si no, ¿cómo es posible que el marido no aparezca ni una sola vez en 3 días? Ruth escuchó los chismes de las enfermeras en la sala, y no pudo evitar llorar en la cama. La pareja de la cama de al lado no soportó verla así, y le inyectó unos óvulos. Ruth no tuvo más remedio que llamar a sus padres para que vinieran a pagar las facturas médicas. En cuanto la madre de Ruth llegó al hospital y vio al bebé aún en la incubadora, tembló de ira aún mayor y la regañó con dureza. ¿Qué viste en él? Que no tenía dinero ni capacidad. La casa es tuya, el coche es tuyo, incluso los gastos de la boda los pagaste tú. Tú eres quien paga la cuenta. ¿Tan desesperada estás por casarte? Te acostaste con él antes incluso de divorciarte e incluso te quedaste embarazada. Me has humillado por completo. Si vas a seguir viéndolo, no vuelvas a casa. Ya me has convertido en el hazmerreír del barrio. De ahora en adelante, vuelve solo si es necesario. Jim se mantuvo alejado de los problemas por un tiempo y Ruth pensó que podría haber cambiado. Pero pronto encontró un nuevo sugar daddy y esa persona también se embarazó. Ruth estaba perdiendo la cabeza. Lo había dado todo por casarse con Jim, solo para terminar así, sin marido y con un bebé aún en la incubadora. Me llamó. Jack, ¿puedes ayudarme a encontrar a Jim? Sé que tienes muchos contactos. Ayúdame una última vez. Aparte de ti, no sé a quién más recurrir. Respondí con calma. También puedes llamar a la policía. Luego colgué. No me importó su lío matrimonial. Ruth era muy lista. Denunció directamente a la policía que Jim había abandonado a su hijo, y la policía localizó rápidamente su dirección. Ruth se quedó inmóvil frente a la casa de Jim, y su nueva novia, con su hijo en brazos. Jim salió corriendo gritando, ¿estás loco? Te dije que quiero romper con él y divorciarme. ¿Por qué te aferras a mí? Ahora tengo mi propia vida. Lloró Ruth. No te importo, pero ¿no te importará tu propio hijo? Es tu hijo biológico, recién salido de la incubadora. ¿Ni siquiera te importará eso? Su nueva novia salió de casa, acariciándose la barriga mientras miraba a Ruth. ¿Por qué amenazas a Jim con tu hijo? Ya no te quiere. Además, ahora también estoy embarazada de Jim, y tengo hijos que no pueden hacer eso. No actúes como si esto fuera un drama trágico. Ese tipo de actuación ya no funciona. Quiero a Jim. No necesito ningún estatus oficial para estar con él. A diferencia de ti que lloras y exiges responsabilidades. ¿No te avergüenza lo barata que te haces ver? Los ojos de Ruth estaban rojos. ¿No sabes que solo es un gorronero? En cuanto te quedes sin dinero, te dejará enseguida. Se gastó todo mi dinero y ahora quiere romper. No es tan fácil. Jim la miró con asco. Ruth, mírate. ¿Dónde está la persona que eras antes? Ahora eres como una arpía, fea y estúpida. Dicho esto, cerró la puerta de golpe, dejando a Ruth afuera. Durante mucho tiempo, Jim no vio a Ruth volver a acosarlo. Un mes después, llevó a su nueva novia al hospital para una revisión prenatal. Justo cuando el coche salía del barrio, vio que un vehículo detrás de ellos los embestía violentamente. Antes de que pudiera reaccionar, su coche fue embestido violentamente. Por el retrovisor, vio el rostro enloquecido del conductor que iba detrás. Era Ruth. Leí sobre este incidente en las noticias. Una mujer, resentida por la infidelidad de su esposo y el abandono de su familia, chocó deliberadamente contra el auto de su esposo y su amante, resultando en la muerte de los 3. Suspiré aliviada. Afortunadamente ya me había alejado mucho de tales desgracias y ahora la felicidad me saludaba desde adelante.